Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Bienvenidos a las Tardes Literarias, el programa semanal de literatura en el que se intentará dar voz a los libros, autores y autoras, ya sean famosos o no tanto, pero con una labor literaria y una gran calidad al placer de la lectura. Tardes Literarias con Marisol Zafra y Lute Pérez. Nacida en Sax, provincia de Alicante, Isabel Barceló Chico se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, ciudad en la que reside desde 1970. Hasta el momento de su jubilación, compaginó su labor literaria con la de responsable del inventario y control de bienes muebles del patrimonio histórico y cultural del Ayuntamiento de Valencia. Le fue concedida en el año 2004, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la beca Valle-Inclán, para una estancia de 6 meses en la Real Academia de España en Roma. Ha publicado numerosos artículos y relatos cortos en España y en México. Entre sus obras publicadas destacan Descubriendo tesoros, Los museos de Valencia, un recorrido por museos públicos y privados de esta ciudad, Valencia, una visión general de la misma y Guía de Valencia y su provincia. Esta última en coautoría con Alejandro Lillo, teniendo todas ellas el objetivo de divulgar el patrimonio histórico y cultural valenciano. Es autora de la novela juvenil Tope Secreto, El secuestro de la luna y de las novelas históricas Dido, Reina de Cartago, 2008, finalista de los premios de la crítica de la Comunidad Valenciana. La muchacha de Catulo, 2013, así como Los mitos novelados, Perseo y la mirada de Medusa, 2016, Orfeo desciende a los infiernos, 2017, La fundación de Roma, 2017, La ira de Medea, 2017, y Las flechas de Eros, 2017, en la colección de mitología Gredos, traducidas al francés y al italiano. Su anterior obra publicada es el ensayo divulgativo, Mujeres de Roma. Heroísmo, intrigas y pasiones, 2018. Se trata de un libro en el que recorre la geografía y la historia de Roma de la mano de algunas de sus protagonistas femeninas y que mereció el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana de 2019, en la modalidad de ensayo, otorgado por la Asociación de Escritores y de Críticos Literarios de la Comunidad Valenciana, CLAVE. El año 2012 fue co-guionista, junto a María García Lliberó Sánchez Robles, del documental Labori, Diva Universal, realizado por Lluís Miquel Campos. Lucrecia Borgia. Bajo una nueva luz, es el título de la nueva obra de la autora, una biografía divulgativa que presta atención a los aspectos significativos de la vida de la protagonista y de la sociedad en la que vivió y, además, aleja al personaje de una leyenda negra exagerada. Lucrecia Borgia, hija del Papa valenciano Alejandro VI, vivió en la Italia del Renacimiento, una etapa de extraordinaria brillantez y violencia, e inevitablemente se vio envuelta en muchos acontecimientos importantes, algunos desgarradores, que marcaron su vida y que afectaron también a su buen nombre. También destaca como conferenciante, con temas siempre relacionados con mujeres y con la creación literaria. Participa en numerosos clubs de lectura como escritora invitada y en mesas redondas organizadas por diversas instituciones públicas y privadas. Hola, aprovechando que estos días vamos a estar un poco recluidos en casa, pues parece buen momento para que hablemos de libros o de literatura, de la escritura, porque no deja de ser una oportunidad para acercarnos a ese ámbito de la cultura que muchos amamos, muchos de vosotros amáis, pero sobre el que todavía podemos hacer algo más. Os contaré una historia. Hace aproximadamente 100 años, en la ciudad de Praga, había un escritor que se llamaba Franz Kafka.
Por las tardes solía ir a un parque, se sentaba bajo un árbol pues a descansar y a pensar en sus cosas. Un día oyó de pronto un llanto desconsolado. Se giró a mirar y vio que era una niña. Se acercó a ella pensando pues que podía haberse hecho daño o se podía haber perdido, y le preguntó: ¿por qué lloras? Y la niña le respondió: porque he perdido a mi muñeca. Y entonces Kafka le dijo: no, tu muñeca no se ha perdido, tu muñeca se ha ido de viaje. Y la niña queda sorprendida y dice: bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Ah, porque yo soy el cartero de las muñecas. Y tu muñeca me ha pedido que viniera a buscarte al parque y que te dijera que está muy contenta, que no te preocupes de ella y que dentro de unos días te mandará una carta. ¿Y me la vas a traer tú?, le pregunta la niña. Sí, ven pasado mañana y te traeré una carta. Así fue como ese escritor empezó a escribir febrilmente las cartas que la muñeca iba a escribir a la niña. Escribía de noche, tachaba, corregía, volvía a escribir, como si en ello le fuera la vida. Su compañera, su novia, no comprendía el afán que él ponía en hacer ese trabajo, que a ella seguramente le parecía un poco inútil o absurdo, pero daba igual, porque él se entregaba en cuerpo y alma a escribir esas cartas que luego le llevaba a la niña al parque y le entregaba. ¿Qué le contaba en esas cartas? Pues el gran escritor Jordi Serra i Fabra, que es multipremiado como autor de novelas juveniles, tiene una novela maravillosa que se llama precisamente La muñeca de Kafka, en la que reconstruye esta historia y reconstruye también qué es lo que esas cartas podrían contar a la niña. Yo, pues inspirándome en él o siguiendo sus pasos, me atrevería a decir que la muñeca seguramente le contaba que estaba en París, que había ido al Cairo o a Jamaica, que había conocido piratas. Le contaba pues lo inmenso que era el mar, las personas que había conocido, algunas rarísimas, otras muy divertidas, otras que le daban miedo y prefería mantenerse a distancia, los animales tan raros que había visto en Egipto, que tienen una joroba, y así le va narrando las aventuras que ella misma va viviendo. Y él, en un momento determinado, le dice que se ha enamorado y que se va a casar. Y un poco más tarde, que espera el nacimiento de su primer hijo y que no va a poder seguir escribiéndole, que quizá nunca vuelva a regresar a Praga, pero que para ella, esa niña que tanto la había cuidado y con quien había compartido tantos juegos, siempre sería su mejor amiga. Así que esta niña, a través de las cartas de su amiga, iba maravillándose de las cosas y las aventuras que corría su amiga muñeca. Descubría que el mundo era mucho más grande que el parque en el que ellas solían jugar y 1000 veces más grandes que la caja de cartón en la que ella acostaba cada noche a su muñeca. A su manera infantil pero efectiva, comprendía
que el mundo era algo extraordinario, que nadie pertenece a nadie, que todo el mundo tiene derecho a elegir su propio camino y a tomar sus propias decisiones, que hay una extraordinaria capacidad del ser humano para descubrir, ver, aprender cosas nuevas a través de esa experiencia vital, aunque sea contada por otro. Ella aprende el valor profundísimo de la amistad y aprendió también ese saber profundo de la vida, porque es inevitable la separación. Esos son los dones maravillosos que nos regala la literatura. Y yo me atrevería a invitarles a que hagamos una pequeñísima reflexión, y es que si en ese parque algún niño hubiera perdido un balón o un soldadito, pues lloraría también mucho, muchísimo, tan desconsoladamente seguramente como esta niña, pero él habría perdido un juguete. La niña, en cambio, había perdido a una amiga. Y yo creo que estaría bien que los jóvenes también reivindicarais vuestro derecho a tener en vuestra infancia juegos que os ayuden a experimentar todos esos sentimientos de empatía, de afecto, ese entrenamiento tan importante para la vida, porque luego lo necesitamos para relacionarnos con los demás, con nuestras parejas, con los hijos que seguramente tendréis en el futuro. Yo creo que la lectura es una de las actividades más apasionantes que podemos desarrollar en la vida dentro de nuestro ámbito y dentro de lo que nos gusta. Y si en esta etapa tenéis la oportunidad de estar con vuestros hijos pequeños, yo os sugeriría que los sentarais en vuestros regazos y leyerais con ellos, les mostrarais esos libros infantiles maravillosos, también ilustrados, en los que los niños aprenden a conocer el mundo a través de las vidas de otros niños, a través de los animales, etc. Para mí la lectura fue fundamental desde mi infancia. A mí me encantaba leer debajo de la mesa de camilla. Allí me sentaba cuando era muy pequeñita, me ponía una sillita de Anea y separaba las cortinitas de la mesa de camilla, y allí yo leía y me imaginaba que fuera por el mundo. En fin, habían vendavales, tormentas, nieve, y yo estaba allí tan recogidita en aquella guarida, ¿no?, donde también mi imaginación podía trabajar. La verdad es que esa aventura de la lectura invita también a que cada uno pueda ir imaginando sus propias historias, desarrollando sus propias ideas. Yo les puedo asegurar que la imaginación es el territorio más libre que podemos encontrar, porque ahí nadie nos puede poner barreras, ni frenos, ni impedimentos. Cada uno puede imaginar lo que quiera, como quiera, poner las reglas que se le antojen en ese mundo imaginario, del derecho, del revés, hacer que todo se transforme. Y yo creo que ese es un espacio de enriquecimiento personal y de felicidad. Aparte que con la lectura también ocurre que, en fin, a veces tenemos un gran disgusto, cogemos un libro que nos hace felices y de pronto se abre un paréntesis en nuestra vida, ese paréntesis en el que salimos de nuestra cotidianidad, vivimos las emociones y las experiencias de otros, y bueno, cuando lo cerramos creo que hemos alcanzado una cierta serenidad acerca de aquello que... L Ediciones.
Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665 559862. Somos tu editorial de autopublicación. Ventoso también, un grupo de mujeres salieron de Roma. Iban todas vestidas de negro como suplicantes, con el rostro untado con hollín. Con estas mujeres sale la última esperanza de Roma, porque se hallaba Roma en una situación gravísima. No disponía de un ejército, en cambio un ejército enemigo había acampado en las afueras de la ciudad y amenazaba con atacarla. Agotadas todas las esperanzas, las mujeres, que desde luego no se conformaban con esa situación y querían hacer todo lo que estuviera en sus manos para impedir una guerra que seguro que destruiría a su ciudad, decidieron salir al encuentro de sus enemigos. No es fácil conmover a otro, no es fácil lograr lo que no han logrado los embajadores del Senado y las personas más importantes y autorizadas de Roma, pero con todo ellas no se rinden. Yo me dispongo ahora a acompañarlas y les invito a que vengan conmigo. Vamos a ver qué ocurre, porque esa comitiva va encabezada por una anciana y una madre romana tiene un gran poder. Amigos, bueno, he de deciros que en Roma y con las mujeres pues pasaban cosas extraordinarias, algunas de ellas, la verdad, bastante olvidadas. Por ejemplo, ¿vosotros sabíais que en una ocasión Roma fue salvada por la acción de unas esclavas? Pues sí, así ocurrió. Y era una historia realmente bella y extraordinaria, porque ponía de manifiesto que las esclavas, a quienes les suponía por su situación de esclavitud, que carecían de valor y carecían de inteligencia y que no tenían ningún sentido cívico, en esta ocasión, una ocasión bastante remota, demostraron justo lo contrario. Y los romanos, agradecidos, los recordaron durante siglos. Atentos a ver quién será esa mujer. Dos mujeres que me han parecido interesantísimas y que por ello, bueno, las he evocado, he hablado de ellas en mi libro. Son dos mujeres que están separadas por más de 100 años de distancia, ¿no?, entre sus respectivos nacimientos. Pero ambas tuvieron enormes diferencias, pero también algo en común. Y es que tuvieron pues una juventud vuelta, una juventud inestable, pero que las llevó a vivir un amor extraordinario cada una de ellas, y tuvo efectos diferentes en la vida de una y otra. No sé si alguna vez han pensado que una emperatriz de Roma, una Augusta,
una mujer de la casa imperial podría llegar a casarse por amor en una etapa en que, y en un contexto familiar en que todas los matrimonios se realizaban por intereses políticos. Pero hubo una que no, hubo una que se casó por amor y por quien quiso. Caramba, merece la pena que le prestemos atención. Esta mujer que se puso a su hermano el emperador y al imperio por montera, aun cuando luego llegaría a ser ella misma quien gobernara el inmenso imperio romano. Isabel Barceló ha publicado las novelas de tema mitológico Las flechas de Eros, La ira de Medea, La fundación de Roma, Orfeo desciende a los infiernos y Perseo y La mirada de Medusa, todas ellas con la editorial Gredos entre 2016 y 2017, traducidas al italiano y al francés. La muchacha de Catulo, editorial Evoe, 2013, finalista de los premios Is Libris en las categorías de Mejor Novela Histórica y Mejor Escritor. Dido, Reina de Cartago, Es Ediciones, 2009 y Punto de Vista Editores, 2017, en formato digital, finalista en los premios de la crítica de la Comunidad Valenciana de 2010 en la modalidad de narrativa. Su anterior trabajo, Mujeres de Roma. Heroísmo, Intrigas y Pasiones, editorial Sargantana, 2018, mereció el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana 2019 en la modalidad de ensayo y ha alcanzado la sexta edición. Ahora nos sorprende con Lucrecia Borgia, 1480-1549. Bajo una nueva luz es el título de la nueva obra de la autora valenciana Isabel Barceló, una biografía divulgativa que presta atención a los aspectos significativos de la vida de la protagonista y de la sociedad en la que vivió y, además, aleja al personaje de una leyenda negra exagerada. Lucrecia Borgia, hija del Papa valenciano Alejandro VI, vivió en la Italia del Renacimiento, una etapa de extraordinaria brillantez y violencia, e inevitablemente se vio envuelta en muchos acontecimientos importantes, algunos desgarradores, que marcaron su vida y que afectaron también a su buen nombre, explica la propia autora. Casada 3 veces, apunta, fue involucrada en una leyenda negra exagerada e injusta forjada en torno a su familia por parte de los enemigos de los Borgia. En opinión de Barceló, esa leyenda negra ha ocultado durante siglos la personalidad, los hechos y las virtudes de esta gran princesa, una de las más destacadas de su tiempo. Uno de los aspectos clave de esta obra, que publica la editorial Sargantana, es que se trata de una biografía divulgativa que presta atención a los aspectos significativos de la vida de la protagonista y de la sociedad en la que vivió. La gran novedad, subraya la autora, es que he tenido acceso a documentos hasta ahora poco explorados, como son las 727 cartas escritas por ella que han llegado hasta nosotros. Estos y otros documentos arrojan sobre Lucrecia una luz nueva, permiten escuchar su voz, conocer a través de sus propias palabras muchos rasgos de su personalidad, vislumbrar aspectos de su vida que siempre quedaron fuera de los focos. Y el retrato que surge es el de una mujer de una pieza sorprendente, resume Isabel Barceló. A su parecer, es hora de que nos sintamos orgullosos de una mujer de origen español, y en concreto valenciano, admirada y conocida en toda Europa. Su vida es tan apasionante como una novela y está contada con los recursos de la literatura para aproximarnos a sus sentimientos, pensamientos y motivaciones. La obra aproxima a la sociedad renacentista, muy diferente de la que imaginamos, y su cultura, sus costumbres, su modo de pensar, el modo de relacionarse socialmente y, además, se ilustra con unas 50 imágenes de la época. Isabel Barceló ofrece igualmente algunos aspectos que también pueden resultar interesantes a los lectores, como que los Borgia, y también Lucrecia, estaban estrechamente relacionados con el Reino de Valencia, con la Casa de Aragón de Nápoles y con España en general. En su vida cotidiana hablaban valenciano, español e italiano. La valenciana más universal de su tiempo, muchos de los grandes señores que habitaron en esos reinos se relacionaron con Lucrecia.
Su origen valenciano impregnaba su vivir cotidiano. La ropa que vestía, los libros que leía, la alimentación y muchas costumbres. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Su presencia pone de manifiesto el gran interés que Lucrecia Borgia, cuando están ya a punto de cumplirse los 500 años de su muerte, sigue despertando en general en todo el mundo. Aun cuando ella jamás pisó esta tierra, podemos considerarla muy nuestra, pues no en vano por sus venas corría sangre valenciana. Lucrecia vivió entre 1480 y 1519, en un momento de transición de la Baja Edad Media a la Edad Moderna, que, como saben los historiadores, sitúan en el año del descubrimiento, a su inicio, en el descubrimiento de América, en 1492, pero que obviamente siempre se expande, ¿no? Por delante y por detrás, no es una fecha de referencia, pero ella vive en esa etapa de cambio, en una etapa emocionante, pero de grandes contrastes y grandes dificultades también. El humanismo había puesto al hombre en el centro del universo y lo consideraba la medida de todas las cosas. Florecía el amor por la cultura antigua, la filosofía, la literatura, la música. En el arte, eclosiona en ese arte maravilloso que conocemos como el Renacimiento, donde la pintura, la escultura, la arquitectura brillan con los genios de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Bramante, por citar solamente algunos de los coetáneos de Lucrecia. En ese arte se nos presenta un mundo de gran belleza, equilibrado, ordenado, incluso cuando se representa el caos de las batallas, ¿no? Pero desde luego nada más alejado de la realidad. Es una época de una gran violencia, una violencia, diríamos, cotidiana, una violencia que está presente en la vida de todos los ciudadanos no, en la vida de todas las personas, una violencia política. Recordemos la conjuración de los Pazzi para asesinar a los Medici en Florencia, o el asesinato del duque de Milán, ambos ocurridos en interior de iglesias, o sea que ni el suelo sagrado se respetaba, y la idea de que el fin justifica los medios estaba presente ya en aquella sociedad antes de que Maquiavelo escribiera su libro en 1513, el libro de El Principio. Junto a todo esto, Italia estaba dividida en numerosos estados, unos eran repúblicas, otros eran ducados, pero eran gobernados como si fueran, monarcas. Estaban los estados pontificios, y al sur, pero ocupando una gran parte de la superficie de Italia, estaba el reino de Nápoles en manos de la Casa de Aragón. Aparte de las tensiones entre estos señores por motivos de poder, de territorios, etcétera, porque además ellos se consideraban entre sí extranjeros, estaba la amenaza y la realidad también de la intervención de Francia en Italia, porque exhibían derechos sobre el reino de Nápoles y también durante ciertas etapas sobre el ducado de Milán, y la consiguiente también intervención de España. O sea que, de modo que Italia era el teatro de muchas tensiones y de intervenciones también ajenas para ellos. En cualquier caso, allí las paces, los conflictos, los pactos eran cambiantes absolutamente y muy poco duraderos. Este es, a grandes rasgos, el escenario en el que viviría Lucrecia. Estás escuchando Radio Sapiens. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your love in view.
Isabel Barceló es una buena amiga a la cual vamos a dedicar hoy el programa. Nació en Sax, la provincia de Alicante, y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, ciudad en la que actualmente reside, desde 1970. Hasta el momento de su jubilación compaginó su labor literaria con la de responsable del inventario y control de bienes muebles del patrimonio histórico y cultural del Ayuntamiento de Valencia. Le fue concedida en el año 2004 por el Ministerio de Asuntos Exteriores la beca Valle Inclán para una estancia de 6 meses en la Real Academia de España en Roma. Ha publicado numerosos artículos y relatos cortos en España y en México. Entre sus obras publicadas destacan El descubrimiento de tesoros, Los museos de Valencia, un recorrido por museos públicos y privados de esta ciudad, una visión general de Valencia con su guía, la guía de Valencia y su provincia, y esta última en coautoría con Alejandro Lillo, teniendo todas ellas el objetivo de divulgar el patrimonio histórico y cultural valenciano. Es autora de la novela juvenil Tope Secreto, El secuestro de la luna y las novelas históricas Dido, Reina de Cartago, finalista de los premios de crítica en la Comunidad Valenciana, y La muchacha de Catulo en 2013, así como los mitos novelados Perseo y la mirada de Medusa. Orfeo desciende a los infiernos, la fundación de Roma y la idea de Medea, y las flechas de Eros en el 2017, en la colección Mitología Gredos, traducidas al francés y al italiano. Hola Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿quién es Isabel Barceló? Buenas tardes, Lute. Pues esta que me haces es una pregunta un poco difícil. Si yo pudiera respondértela, seguramente sería una mujer sabia. En fin, lo que sí que puedo decirte es que soy una persona que se recuerda desde niña, siempre leyendo, siempre imaginando. Agradecerte públicamente tu colaboración en el libro de relatos Femenino Plural, que tiene como lema central de las mujeres, y preguntarte qué tal fue esa experiencia. Pues muy satisfactoria. Satisfactoria por el hecho de participar en un proyecto colectivo y con esa finalidad de reflejar la amplitud y variedad de las experiencias vitales femeninas. Además tuve la oportunidad de conocerte a ti con ese motivo, de conocer a valiosas escritoras y sentirme parte un poco de esa familia solidaria. Así que es una experiencia de la que me siento satisfecha y orgullosa. Cuéntame ahora cuándo o en qué momento de tu vida te decides a escribir. Escribo desde que era muy pequeña, Escribía pues diarios, poemas, pensamientos o ideas que se me ocurrían. Y también escribo desde muy joven relatos. Sin embargo, soy una escritora de publicación tardía. Me llevó mucho tiempo decidirme a escribir ya con la voluntad de publicar para un público amplio. Un momento importante fue el 2019, cuando recibes el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana por tu obra Mujeres de Roma, heroísmo, intrigas y pasiones. Dinos de qué trata esta obra y qué supuso para ti este premio. Bueno, esta ha sido una obra muy importante y significativa en mi vida, francamente. Esta obra se organiza como un paseo por la ciudad de Roma actual, a lo largo del cual y en lugares que están relacionados con cada una de las más de 40 protagonistas de esta obra, acompañamos a cada una de ellas en un momento crítico de su vida. En cuanto a la que supuso para mí ese premio de la crítica de la Comunidad Valenciana, pues he de decirte que supuso una gran alegría y una percepción de que con eso se me daba un espaldarazo. Me decían, sí, estás en un camino interesante, en un camino, las propuestas que tú haces
nos interesa, nos resulta satisfactoria, ¿no? Y ese aspecto es importante porque ese premio no tiene contenido económico y por lo tanto es un premio que está, digamos, alejado de las tensiones que puede haber, ¿no?, de competitividad para ganar premios económicos importantes, ¿no? Desde ese punto de vista yo lo valoro extraordinariamente. Sabemos que la documentación es algo complicado y más siendo una novela histórica. ¿Fue difícil para ti documentarte para escribir este libro? Más que difícil, yo diría que fue laborioso. Piensa que yo, todas esas mujeres de las que hablo, ¿no?, que hablo pues de emperatrices como Gala Placidia o la emperatriz Helena, que fue la madre de Constantino, o hablar de la reina Cleopatra, que también estuvo en Roma durante una etapa, hablar de esclavas, hablar, en fin, de Santa Francesca Romana, que es la patrona de Roma y ella vivió en el siglo XIV, en fin. Para hablar de todo esto, de tantas mujeres, pues bueno, tuve que escarbar bastante sobre bibliografía respecto al tema, consultar también planos y mapas históricos de Roma, pues para poder localizar esos lugares, etcétera. ¿Y los finales de las novelas los tienes pensados? ¿O como me pasa a mí en muchas ocasiones, los personajes hacen su camino y a medida que va escribiendo la novela va surgiendo ese final? En mi caso, pues me ocurre un poco lo que a ti, ¿no? Que los propios personajes me llevan a veces un poco de la mano. Ciertamente yo, cuando he escrito obras pues de novelística histórica, por ejemplo, pues el reto no es tanto saber cómo van a acabar, porque en definitiva los personajes que han vivido, ¿no?, pues ya sabemos que terminan con la muerte, ¿no? Pero sí un poco plantearte en qué momento de su vida empiezas, cómo vas a conducir todo eso y en qué punto va a terminar esa vida, porque no siempre va a terminar con la muerte. ¿Qué elementos seleccionas? ¿Qué aspectos de esas personalidades vas a resaltar? ¿Cómo vas a dibujar todo ese contexto? Lucrecia Borgia, Bajo una nueva luz. Es tu último trabajo, una biografía novelada de un personaje con mucha personalidad y una historia muy interesante ubicada entre 1480 y 1519. ¿Por qué elegiste este personaje? Mira, a mí Lucrecia Borgia me ha llamado la atención desde que yo era muy, muy jovencita. Había algo en ella, en la leyenda negra que envolvía toda su vida, que a mí pues me atraía poderosamente porque me fascinaba y al mismo tiempo tenía esa fuerte intuición que uno no sabe en realidad de dónde viene, ¿no? Pero una intuición muy fuerte de que las infamias que se vertieron sobre ellas no se correspondían con la realidad histórica, ¿no? Entonces, para mí ha sido un personaje cuya fascinación se ha mantenido a lo largo del tiempo y es un personaje que sigue interesando mucho, pero he de decir que lamentablemente interesa ahondando cada vez más en esa leyenda negra que la presenta como una especie de mujer fatal que arrastra a los hombres a la perdición, una envenenadora de sus amantes una vez satisfecha su pasión y otra serie de barbaridades de ese tenor que ya digo no tiene ningún fundamento histórico, pero ha tenido en cambio una gran fortuna, ¿no?, en el imaginario popular. Tratándose de un personaje histórico de intensas luces y sombras, como es el caso de Lucrecia Borgia, que murió hace ya 500 años
Intuyo que el proceso de documentación de este trabajo debe haber sido duro y apasionante, ¿no? Pues sí, ha sido un trabajo duro en el sentido de que ha precisado que dedicara mucho, un esfuerzo muy intenso y prolongado en el tiempo. Pero por lo demás es un proceso muy apasionante porque hurgar, ¿no?, en todas esas biografías anteriores, en documentación de la época y todo esto, pues no deja de ser algo fascinante, ¿no? Vas encontrando matices, aspectos de los que hasta ahora pues quizá no se había hablado o se había hablado poco, porque hay que reconocer que, en fin, en toda esa leyenda negra de Lucrecia pues se ha privilegiado los aspectos negativos que tienen mucho éxito entre el público, ¿no? Sexo, relaciones allí pues muy incestuosas, aspectos perversos. Sabemos que has tenido acceso a muchísimas cartas escritas por Lucrecia Borgia. ¿Su lectura ha cambiado la idea que te habías formado sobre ella antes de escribir esta novela? Pues sí, la verdad es que sí que la ha cambiado, aunque yo me atrevería a decir en qué sentido, te matizo en qué sentido ha cambiado esa idea. Yo tenía la intuición, como ya he señalado antes, y también muchos historiadores y biógrafos la tenían, ¿no?, de que Lucrecia no fue ni remotamente esa persona perversa y pervertida, ¿no?, de las que hablaba la leyenda negra y nos habló Víctor Hugo en el siglo XIX, etcétera. Pero hasta ahora pues no se encontraba tampoco ningún soporte firme sobre el cual construir otro relato acerca de su vida, sobre todo de la segunda parte de su vida. Ella vivió 21 años en Roma y los otros 17 los vivió en Ferrara, un ducado que junto con los de Módena y Regio ella fue duquesa, una duquesa reinante, ¿no? Entonces, estas cartas que han quedado de ellas en distintas instituciones de todo el mundo, pues dan que por primera vez se han podido reunir en un solo volumen, ¿no? La transcripción, ese es el gran hallazgo, ¿no?, que se han transcrito, porque si no es imposible acceder a las más de 700 cartas repartidas por muchísimas instituciones. Eso no hay bolsillo que pueda hacer ese trabajo. Lucrecia Borgia fue una mujer con una leyenda un poco ensombrecida. ¿Qué falsos mitos se ensombrecen en la memoria de Lucrecia? Básicamente los que he señalado antes. El mito de que ella tenía una relación incestuosa con su padre, que era el Papa valenciano Alejandro VI, y con sus dos hermanos, el duque de Gandía y su hermano César Borgia. Esos mitos verdaderamente le producen un daño a su memoria inmenso. ¿Y qué es lo que más te sorprendió y admiró de ella al estudiarla a fondo? No, la verdad es que fueron muchas cosas, pero bueno, te cito ahora algunas. Desde luego, la capacidad de amar y de hacerse amar por los demás. Esto es algo que descuella enseguida en ella. Y además ella siempre experimentó un grandísimo amor, tanto por su familia de origen como por sus hijos y bueno, y en diferentes medidas también por sus esposos. Pero ella sí era una persona sumamente afectuosa. Otro aspecto que me resulta muy interesante y llamativo es que ella podríamos definirla como una persona de afectos. Para ella el afecto, el amor tenía una grandísima importancia,
pero al mismo tiempo ya tenía una capacidad enorme de raciocinio en la resolución de los asuntos cotidianos, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención extraordinariamente el equilibrio que ella supo mantener durante toda su vida entre sentimientos y racionalidad, ¿no? Estos son equilibrios que a veces todos querríamos tener en nuestras propias vidas. Luego también es muy destacable la responsabilidad con que ella ejerció los gobiernos que les fueron encomendados, porque ella fue, como he dicho, duquesa reinante de Ferrara, Módena y Reggio en el norte de Italia, pero anteriormente había sido gobernadora de la Iglesia en las provincias de Spoleto y Foligno, y había sido también, porque su padre la dejó varias veces, gobernadora del Vaticano. Esto no se había visto nunca, que una mujer tuviera responsabilidades en el Vaticano, no ya con respecto a las cuestiones religiosas, esas no, pero sí respecto al gobierno de todos los asuntos del Vaticano. Por otra parte, ya había sido también duquesa de Nepi, también había gobernado Sermoneta, y en todos esos lugares que ella había gobernado, porque eran posesiones suyas, en todas tomó decisiones de gran racionalidad y de una grandísima sensibilidad hacia los demás, porque todos los cambios que hizo los pactó también con los campesinos que trabajaban para ella, ¿no? Esto era algo inédito absolutamente en su tiempo. ¿Y crees que este libro puede ser, pues se puede considerar como un punto final en el proceso de limpiar su nombre? Me gustaría responderte que sí, que con este libro limpio su nombre, ¿no? Pero me mentiría a mí misma, ¿no? Yo limpio su nombre, pero sé que es remar contracorriente, que la leyenda negra y esa idea popular de la perversidad y la lujuria de ella va a costar mucho tiempo el revertirlo. Yo he aportado mi granito de arena, tengo la esperanza y la ilusión de que muchas personas puedan conocer a esa otra Lucrecia que ha quedado oculta bajo una etiqueta que la descalifica y que impide conocer al ser humano que ahí va detrás, pero temo que mi libro no sea suficiente. Yo, no obstante, les digo a mis lectores, si vosotros consideráis como yo que esta mujer pues es digna de alabanza y que merece nuestro respeto, pues yo les animo a combatir activamente contra esa leyenda negra, a defenderla y también pues a sentirse orgullosos de ella como me siento yo, porque ya saben que siendo ella de origen valenciano, pues es, en fin, la valenciana más universal del Renacimiento y probablemente de toda la historia. ¿Cuándo se publicó esta obra? Y dinos más o menos cuál ha sido la acogida que tienen los lectores hacia ella. Se publicó a mitad de septiembre de 2021, es decir, que tiene pues apenas 2 meses de vida, y la verdad es que la acogida del público ha sido muy, muy favorable, ¿no? Yo creo que despierta la atención de los potenciales lectores, y por otra parte las personas que ya lo han leído, en fin, me trasladan mucho entusiasmo, ¿no?, acerca de ellas, y me dicen que han descubierto a alguien que ni remotamente se podían imaginar que fuera así. Sabemos que para escribir siempre un poquito de inspiración hay que tener. ¿En qué te inspiras tú para escribir? Bueno, yo creo que las fuentes de inspiración para escribir son muchas, ¿no? En libros históricos como este, ¿no?, o el de las mujeres de Roma, pues la inspiración viene también de mi propia reflexión, de lo que pienso acerca de todas estas mujeres, de los valores que encuentro en ellas y que yo quiero resaltar.
y desde luego me inspiro también en el contexto de la época en el que eso se desarrollan esas vidas, ¿no? En lo que escritores y artistas hicieron también en esas épocas, porque nos ayuda a comprender el clima en el que vivieron todas estas mujeres, y eso es una fuente innegable de inspiración a la hora de crear una escena de manera que la información que demos a través de esa escena sea amable, grata para el lector y la pueda leer con placer y sin aburrirse un momento. Y también los escritores somos un poquito magnéticos a veces, ¿no? ¿Tienes alguna manía a la hora de escribir? Pues mira, no tengo ninguna manía, ¿eh? Lo único que sí, siempre que escribo tengo que tener cerca una Coca-Cola, porque no me va mucho el café y a veces necesito mantener un poco esa cierta tensión y me la proporciona la Coca-Cola. Por lo demás, pues sí, me gusta estar tranquila en mi cuarto y me concentro mucho, ¿eh? No es fácil a mí perturbarme cuando estoy escribiendo. Ahora queremos saber, para todos nuestros oyentes y futuros lectores tuyos, que nos digas dónde podemos encontrar tus libros. Pues la mayoría de ellos se pueden encontrar en librerías en toda España, y en algunos casos también hay distribuidores en América. En cualquier caso, la editorial en la que yo he publicado estos dos últimos, que es Sargantana, en su página web pues da información acerca de los distribuidores para otros países, etcétera. Para quienes vivan en España, yo creo que lo mejor es que se lo pidan a sus libreros y ellos ya se encargarán de conseguirlo. También es factible adquirirlos a través de Amazon, pero vaya, yo creo que si apoyamos a nuestros libreros, les daremos a ellos una satisfacción y ayudaremos también al comercio local. Bueno, Isabel, como siempre me causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Aparte de una magnífica escritora, es una aún mejor amiga y persona. Y te doy muchas las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a nuestros oyentes, Lute. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y espero que encontremos más ocasiones más adelante para reunirnos de nuevo. Un abrazo a todos. I'll be beside you now, but I could only sigh and watch you circle round. My bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros.
lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Estás escuchando Radio Sapiens. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.